Sí, estuvimos comenzando a estudiar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Porque cuando usted va a los textos de los judíos del Antiguo Testamento, aún en la época del Señor Jesús, la Biblia en el Antiguo Testamento está dividida en 3 partes. Nosotros nuestras versiones modernas está dividida en 5 partes, ¿no? Pero la Biblia de los judíos que usaba Jesús, que usaban los apóstoles, ellos tenían una división de 3 partes. La primera parte era la ley, que es el Pentateuco. La segunda era los profetas y la tercera era los salmos. Entonces, ya habiendo estudiado la ley, hoy vamos a comenzar a estudiar los profetas. Entonces, sería la segunda parte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, los profetas tienen 2 partes, ¿sí? Lo que se conoce como los profetas anteriores y los profetas posteriores. No que unos hayan sido antes y otros después, sino en el sentido de que eran coleccionados de esa manera, unos primeros y los otros posteriores. Entonces, hoy vamos a comenzar a estudiar los profetas, pero especialmente los profetas anteriores. Que los libros que se encuentran allí, en esa colección de profetas anteriores, son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Para los judíos, el primera y segunda de Samuel es solo un libro, y lo mismo primera y segunda de Reyes es solo un libro. Nuestras versiones están divididas en 2 tomos, pero en las versiones originales, en las colecciones antiguas, ellos eran solamente un libro. Ahora, generalmente en nuestras versiones estos son libros históricos, pero realmente en el Antiguo Testamento, como lo coleccionaban los judíos, lo coleccionaban como libros proféticos, no porque en su mensaje fuera como el mensaje de Isaías o Jeremías, que sí, que eran profetas como tal, y el libro es una profecía como tal a la nación, sino porque aunque eran narraciones históricas o relatos históricos, fueron escritos por profetas. ¿Sí? Entonces son libros históricos coleccionados como profetas, como proféticos, porque fueron escritos por profetas. Los profetas posteriores, o la segunda parte de los profetas, está contenida por Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. ¿Sí? Eso es lo que cuando Jesús hablaba los profetas en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo a esta colección. Jueces, Josué, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Solo que estos eran los profetas posteriores y los otros, los que vamos a comenzar a estudiar hoy, son los profetas anteriores. Ese era el orden que tenían los manuscritos hebreos, y también encontramos ese orden en la Septuaginta, que era la traducción del griego del Antiguo Testamento. Ahora, como veníamos estudiando en relación al Pentateuco, lo mismo, vamos sobre los mismos pasos. Estos libros, como lo vamos a estudiar hoy, siguen el desarrollo histórico de la nación, el cumplimiento de las promesas que Dios comienza a hacer a Abraham, a los padres, la ampliación de esas promesas, porque Dios le dijo promesas a Abraham, pero en los libros que hoy vamos a estudiar hay una ampliación de esas promesas. Comienza también a generarse en estos libros la expectativa mesiánica, que también es una ampliación a las promesas que ya se encuentran desde el antiguo, los libros más antiguos, que especialmente los del Pentateuco. Y también pues vemos ya, como decíamos la vez pasada, este pueblo de Israel fue rebelde a Dios en muchas de sus jornadas. Entonces seguimos bajo lo mismo, pero vamos a comenzar hoy a estudiar los profetas anteriores. Entonces el primer profeta que nosotros encontramos, o sea, el primer libro de esta colección, es el libro llamado de Josué. Pusieron ahí José, pero es Josué. Entonces este libro narra, o fue escrito más o menos para una época de 1400 antes de Cristo. Se llama el libro de Josué porque el principal personaje pues es Josué. Él es el gran precursor o el gran legislador que Dios puso para introducir a la nación de Israel a la tierra prometida. Es posible que él mismo haya escrito gran parte de este libro con posteriores, si se puede decir, anexos
donde se narra pues la muerte de él y la muerte de los que estaban con él. Hay una tradición judía en el Talmud que nos dice que Eleazar agregó la muerte de Josué y Fines agregó el relato de la muerte de Eleazar, sacerdotes. Pero en general los judíos consideran que el libro había sido escrito por el mismo Josué. Ese sería el autor del libro, el nombre del autor. Y el propósito del libro es mostrarnos los desafíos, las guerras y las victorias que ellos tuvieron rumbo a la tierra prometida. De alguna manera, Josué es como el libro de hechos de los evangelios. Josué es el libro de hechos de las promesas que Dios había dado en Deuteronomio, y desde Génesis a Deuteronomio a los padres de la nación, Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes recuerdan que Dios les había prometido una tierra, que les iba a dar esa tierra. Aunque ellos estuvieron en Egipto 400 años, Dios llama a Moisés para sacarlos de esa tierra. Pero ustedes recuerdan que el libro de Deuteronomio y Números nos narran el peregrinaje, pero no cómo llegar. ¿Sí? Pero el libro de Josué sí nos narra realmente cómo ellos conquistaron la tierra y la distribuyeron. Esas son las dos grandes partes del libro. Capítulo 1 al capítulo 12, la conquista, como ellos vencieron las ciudades que ya estaban en esos lugares. Capítulo 13 al 24, la distribución del territorio. Ahora, ¿qué aplicación tiene ese libro para nosotros? Pues como ya veníamos diciendo, el libro nos sigue ampliando el desarrollo histórico de la nación de Israel, ¿no? Habíamos quedado con Israel en el desierto, al borde de la tierra prometida y en Deuteronomio, pero ya el libro de Josué nos muestra cómo ellos conquistaron esa tierra. Entonces se va desarrollando el proceso de formación de la nación. Ahora ya es una nación que tiene un lugar, tiene un territorio, una geografía propia dada por Dios. También tiene más promesas que se van cumpliendo. Hay muchas lecciones que tiene en el libro. Pero hoy yo no voy a enfatizar en las que ya estudiamos, porque lo que ya estudiamos de aplicaciones para nosotros se también aplica en estos libros. Vamos a hacer unas aplicaciones que también hace el Nuevo Testamento. Si usted quiere, abra el libro de Hebreos, capítulo 4, donde el autor de Hebreos hace algo muy interesante. Como Pablo nos enseña ahí en 1 Corintios, todas las cosas se escribieron para nosotros como un ejemplo, ¿cierto? Y de alguna manera Dios dejó estas historias para enseñarnos a nosotros algunos aspectos aún de nuestra vida cristiana. Como leíamos la vez pasada en Hebreos, en el capítulo 11, en el capítulo 9, el autor nos dice que hay cosas que Dios dejó como sombras, como presagios. ¿Cómo así sombras? O sea, pequeñas situaciones que anunciaban una realidad mucho mayor. Y el autor de la epístola a los Hebreos, él está hablando y él está tratando una situación histórica muy particular. Los que han leído la epístola a los Hebreos conocen el tema y han estudiado el libro. Saben que la epístola a los Hebreos fue escrita a judíos cristianos, o sea, a hebreos. Pero ellos tenían un problema. Ellos estaban abandonando la fe cristiana por causa de la persecución tan acérrima que ellos vivieron y estaban volviendo al judaísmo. Entonces estaban dejando el evangelio de Jesucristo y estaban volviendo a la ley. Estaban dejando de congregarse como cristianos y estaban volviendo al templo. Estaban dejando de celebrar la cena del Señor y estaban volviendo a los sacrificios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ellos estaban dejando la fe, apostatando, para volver al antiguo pacto. Esa es la intención de la epístola a los Hebreos, corregir ese espíritu. Pero lo interesante que hace el autor de la epístola a los Hebreos, que es algo que el que lo ve es tan recursivo, es que el autor se mete en el plano donde ellos, ustedes están queriendo volver allá atrás, entonces yo les voy a mostrar lo de allá atrás, cómo se cumple en Cristo y la diferencia entre lo que era la sombra y la realidad, lo temporal y lo eterno. Eso está haciendo él en toda la epístola. Y una de las cosas que hace ahí en el capítulo 4 es usar la figura de ellos en el desierto y compara la realidad de Israel en el desierto con la realidad de ellos espiritualmente. ¿En qué sentido? Él comienza a mostrarnos que así como Israel tenía una tierra prometida a la cual debía llegar, así también nosotros como cristianos tenemos una tierra prometida a la cual debemos llegar.
y esa tierra prometida a la cual debemos llegar es la plenitud de Cristo y toda la herencia que nosotros tenemos en Cristo. Y así como ellos iban por un desierto desde Egipto hasta la tierra prometida, así el cristiano va en un desierto de este mundo hacia la nueva Jerusalén. Entonces, así como ellos eran peregrinos, nosotros también somos peregrinos, ¿sí? Así como ellos tenían un pastor que los lideraba, que era Josué, así nosotros tenemos un gran precursor que es Jesucristo, que no nos lleva solo a la tierra prometida, sino nos lleva a la gloria, ¿sí? Pero así también como la nación fue rebelde y dura de corazón e incrédulos y desearon volver a Egipto en su corazón, así también los cristianos a los que escribe la epístola a los hebreos estaban siendo incrédulos y duros de corazón y querían volver al judaísmo. Usted ve la simbología como Dios está usando esa historia, es muy interesante. Así como ellos tenían ciudades enemigas que tenían que conquistar, así el cristiano. La vida cristiana, que es tal vez uno de las mayores enseñanzas que encontramos en el libro de Josué, la vida cristiana es una guerra. A veces los cristianos cuando hablan de reposo, yo pienso que nunca han leído el libro de Josué. Hermanos, que nosotros estamos en el reposo de Dios. ¿Usted ha leído cómo se obtuvo el reposo de Dios? El reposo de Dios se tuvo a través de victorias y batallas. Si usted quiere obtener algo más de Cristo, seguramente usted se va a encontrar en su camino unas luchas espirituales y unos conflictos que lo van a llevar a poseer la tierra y que le van a dar la victoria en Cristo Jesús, pero a través de conflictos. Por eso la iglesia es comparada con un gran soldado en Efesios 6. Y la vida cristiana es una guerra por conquistar algo que ya se nos fue dado. Cristo ya lo conquistó, Él es nuestro precursor, pero ahora nosotros como pueblo de Él vamos avanzando jornada tras jornada a llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Porque así como ellos caminaban esperando algo por delante, la vida cristiana también tiene eso, una esperanza por venir. ¿Sí? Nosotros aquí estamos desde pasajeros, hermano. Nosotros aquí somos extranjeros, somos peregrinos y vamos marchando hacia algo glorioso y prometido. Entonces eso está haciendo el autor a los hebreos. Y mira lo que él dice en el capítulo 4. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. O sea que la promesa en Cristo está, así como ellos tenían la promesa en la tierra prometida. Pero usted se va a dar cuenta que muchos no lo alcanzaron. Y esas historias que deben producir en nosotros temor santo. Temamos. ¿Por qué? Como dice 1 Corintios 10, de los muchos que salieron, de los muchos que fueron bautizados, de los muchos que bebieron, de los muchos que comieron el maná, de los muchos no se agradó. Sí, hay muchos que hemos disfrutado el Evangelio, como los judíos a los que le describen. Hay muchos que hemos creído, hay muchos que tenemos el Espíritu Santo, hay muchos que tenemos la palabra, pero eso no quiere decir que los muchos van a entrar a poseer la tierra, figura del reino celestial. Entonces mire lo que dice el autor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero, miren lo que pasó a ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos oyeron pero no creyeron. ¿Sí? Y a veces nosotros podemos oír pero no creer. Y una de las cosas que nos muestra el libro de Josué es que Dios cumple lo que Él promete, hermanos. Si Jesús resucitó y ascendió y Él prometió que Él va a volver, hermano, téngalo fijo, Él va a volver. Si Él prometió que Él va a juzgar a los hombres, téngalo fijo que Él va a juzgar a los hombres. Si Él prometió el paraíso y el reino celestial para los que creen, tenga seguro que esa es su herencia en Cristo. Créalo y guárdelo en su corazón. También si Él prometió el fuego y la ira para los que se rebelan, téngalo seguro, así va a suceder. Dios cumple lo que Él promete. Nosotros debemos oír la palabra, dice que con fe. Porque muchos de ellos no entraron por incredulidad. Tal vez el mayor pecado que tiene o que puede cometer el pueblo de Dios no es la fornicación. Tal vez el mayor pecado que puede cometer el pueblo de Dios no es la avaricia. Esos son resultados de no creer, decía alguien. ¿Y por qué de no creer? Porque si yo creo en Dios y creo en el juicio de Dios, yo voy a caminar de una manera temerosa y reverente. Entonces no voy a caer en ciertos pecados simplemente por la convicción y la certeza de que Dios ha dicho ciertas cosas y Él las va a cumplir.
Ahora, si ellos, como dice el mismo autor de Hebreos, si ellos supieran que iban a llegar y a construir una ciudad y en el desierto, ellos no tendrían la esperanza de ir hacia una tierra prometida, ellos no hubieran vivido como peregrinos. Si nosotros creyéramos que tenemos algo prometido y una esperanza mayor, no construiríamos tantas ciudades en este mundo. No nos aferraríamos tanto a este mundo, no echaríamos raíces en este mundo, porque en últimas este mundo es ¿qué? Pasajero. Y mire lo que dice Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pasa. Todo esto, hermano, mire, todo usted dice, qué cosa tan bonita, sus deseos de los ojos. Lo que los hombres hoy se glorían, la vanagloria, la vida, lo que enorgullece al hombre. Lo que la carne quiere pecar, la carne quiere comer, la carne quiere beber, todo eso, hermano, pasa. Más el que hace la voluntad del Señor, dice Juan, permanece para siempre. Entonces, esos libros nos muestran, especialmente el libro de Josué, nos muestra cómo hay algo prometido que Dios le va a dar a su pueblo a su tiempo. ¿Sí? Nos muestra los conflictos que tiene ese pueblo en relación a esas promesas. Terminemos de leer acá. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes se les anunció primeramente o primero la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces ellos, los que no entraron por incredulidad y por dureza de corazón. Y eso que ellos vivieron, y eso que el Señor habló por Josué, y eso que habló más adelante en los Salmos por David, también nos lo vuelve a nosotros a hablar, mostrándonos de que nosotros también tenemos un reposo. Entonces ese libro es muy rico en enseñanza porque muestra el cumplimiento de las promesas de Dios, pero también muestra los desafíos que tuvo Israel entrando a la tierra prometida, que de alguna manera también son los desafíos que el creyente va a tener que experimentar si quiere él poseer la tierra y la gran herencia que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Una gran cantidad de gigantes nos esperan en el camino. Una gran cantidad de circunstancias. Decía Pablo a las iglesias nuevas que él fundó, os es necesario que a través de tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Hoy los cristianos piensan que no van a pasar tribulación. Pero dice Pablo, os es necesario. ¿Y saben qué hacía José? Esa parte me pareció interesante. Cuando ellos llegaban a algunas tierras porque habían gigantes, dice que ellos cogían los gigantes y los traían y traían a los más jóvenes. Le ponían el cuchillo en la mano al más joven y hacía que le cortara la cabeza al gigante. ¿Para qué hacía eso Josué? Josué, cuando llega a poseer la tierra, está en la edad de 100 y 110 años, ya es un anciano. Él era bien joven cuando comenzó su caminata con Moisés. Y él está como anciano enseñando a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque a los más jóvenes o a los nuevos creyentes en la fe hay que enseñarles a matar los gigantes. El nuevo cristiano debe ser enseñado que la vida cristiana tiene conflictos espirituales. El nuevo cristiano debe ser enseñado que la vida cristiana tiene enemigos espirituales. Y que si él no mata a esos enemigos lo van a matar a él. Por ejemplo, el librito que vendimos la vez pasada. Si usted no mata el gigante de la lujuria, el gigante de la lujuria lo va a matar a usted. Si usted no mata su amor por el mundo, el amor por el mundo lo va a matar a usted. Si usted no mata su orgullo, que es un gran gigante al cual nos enfrentamos, el orgullo lo va a matar a usted. Entonces hay muchas cosas que nosotros necesitamos matar literalmente. Pablo habla así, haced morir las obras de la carne.
Hay cosas que necesitamos matar, como gigantes, que sin compasión. Y los nuevos creyentes, jóvenes, hombres, los nuevos creyentes, sean mayores, los nuevos creyentes, sean mujeres, tienen que saber que hay cosas que tienen que matar. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer morir? La incredulidad. Ese es otro gigante. ¿Qué debemos hacer morir? La murmuración. Bueno, hay una cantidad de gigantes que si usted no los mata, ellos, como sus enemigos, como vamos a ver en el siguiente libro, en el libro de Jueces, van a ser nuestra caída. Entonces, yo quisiera, como hacía José con los nuevos y los gigantes, hay cosas en su vida espiritual que si usted no mata, usted no va a avanzar. Que si no, usted no mata, sino que los hace sus amigos, ellos le van a destruir en su camino. Es una vida de guerra, de conflicto, en ciertas áreas que la Escritura nos dice. Y el libro de Josué nos muestra eso, un conflicto por poseer. Hay cosas que el Señor ya nos dio. Sí, digamos, la fe ya no la dio, ¿cierto? Pero dice la palabra así: combatid ardientemente por la fe que nos fue dada. O sea, la fe ya la tenemos, pero de alguna manera tenemos que conquistarla también. ¿En qué sentido? De que hay gigantes de herejía, gigantes de error, gigantes de falsas doctrinas que van a querer destruir nuestra tierra. Entonces Judas dice, combatid. Y el combate no puede ser de una manera ingenua ni pasiva. Combatid ardientemente. Si usted es de esos cristianos que dice que a usted no le gusta discutir, si usted es de esos cristianos que a usted no les gusta combatir por la doctrina, si a usted es de esos cristianos que no les gusta entrar en debate por su fe, yo podría decirle que usted es un cristiano engañado. Porque el evangelio es un conflicto por la verdad, por Cristo, por el evangelio, por la santidad y por la gloria de Dios. Y eso quiere decir que hay enemigos. Las herejías son nuestros enemigos. Los falsos maestros son nuestros enemigos. Las falsas o los falsos vientos de rudimentos engañosos son nuestros enemigos. Como decía Lutero, solo el que no ama la verdad es tolerante con el error. ¿Está escuchando a los cristianos? Es que Dios es amor y Él no nos mandó a tener conflicto. Hay unos conflictos que podríamos decir que son batallas santas, sagradas, dignas, innecesarias. Porque cuando los cristianos generalmente no luchan, por ejemplo, contra la verdad, generalmente son presas del error. O por ejemplo, cuando el cristiano no pelea contra el pecado ardientemente, contra el pecado que mora en su carne ardientemente, el cristiano es conquistado por el gigante del pecado en su vida espiritual. Entonces hay batallas que si no peleamos, ¿sí? Hay enemigos que hay enemigos que no han lanzado la bandera de rendición. Satanás no se ha rendido, el mundo no se ha rendido, nuestra carne no se ha rendido, la herejía y los espíritus de error no se han rendido. Nosotros como cristianos tenemos una guerra. Y hay muchos que también han fracasado en esa guerra. Entonces el libro de Josué es muy interesante porque muestra ese aspecto de una manera simbólica de lo que es la vida cristiana. Ahora, algo que es muy interesante que usted va a aprovechar mucho en su vida cristiana es leer la vida de grandes personajes de la Biblia. Cuando usted mira el libro de Josué, pues se llama Josué ¿por quién? No porque Josué sea el personaje principal, sino Dios usa a Josué, y la biografía de Josué también puede ser un gran incentivante para nosotros que estamos comenzando la vida cristiana. Hay un pastor muy bueno del siglo XIX, F.B. Meyer, que le hace unas biografías de hombres de la palabra. Vale la pena leer. Josué, F.B. Meyer. Ese usted lo encuentra en Tesoros Cristianos. Esa página es muy buena. F.B. Meyer. Si usted puede leer la biografía de Elías que escribió este hermano, eso es impresionante. La de Josué también. Hay varias, hay como 5. Ya estos libros no se consiguen en las librerías cristianas, clásicos cristianos, pero vale la pena leer. Entonces, la vida de Josué también es una gran enseñanza. Josué pasa a ser de un esclavo en Egipto, seguramente muy joven,
a ser un espía, ¿se acuerdan que él va a conocer la tierra? A ser un soldado, es uno de los grandes soldados de la nación de Israel en el desierto, a ser el siervo de Moisés y a ser el sucesor, ¿no? Es una historia bien interesante cuando usted lee la biografía de Josué, y eso es interesante, mientras toda una generación murmuró y fue incrédula, Josué y Caleb tuvieron fe. Como dos personas, hermanos, son a veces la salvación de una generación completa. Hay veces usted va a lugares donde de toda una congregación se salvan 2 o 3, pero si esos 2 o 3 son fieles, son los que van a ayudar más adelante a esa congregación a construir la tierra. José es un hombre de fe. Cuando él llega da buenas noticias, a pesar de que él ve a los gigantes, dice, si el Señor nos envía, los comeremos como a pan. José pelea la batalla y José aprende a servir al hombre que Dios estaba usando, que era Moisés, y después Dios lo escoge a él como su sucesor. Entonces la vida de Josué, las palabras del Señor a Josué, ¿cómo comienza el libro? Impresionante. No temas, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Lo único que tú te debes de preocupar es de ocuparte de mi ley de noche y de día. Si tú meditas en ella de noche y de día, todo lo que hagas prosperará. O sea, el éxito del ministerio de Josué fue su fidelidad a la palabra de Dios. Como él meditó, como él la guardó en el corazón. Si decía el Señor, si tú haces esto, ninguno te podrá hacer daño. Nosotros podríamos decir lo mismo a veces cuando hablamos de enemigos en la vida cristiana. Gigantes a matar, ciudades a conquistar. Nuestra preocupación no son tanto las ciudades ni los gigantes, nuestra preocupación es ocuparnos de día y de noche en la palabra. Si usted medita en la palabra, si usted ama la palabra, si usted obedece esa palabra, usted no se debe preocupar porque todo lo que usted haga va a prosperar. El joven que ama y medita la palabra de Dios, dice el libro de Proverbios, Dios le va a dar una buena esposa. El hombre que edifica su casa en la sabiduría y la palabra de Dios, aunque vengan las pruebas, su casa será firme. Sus hijos buenos cristianos y su familia una familia ejemplar. La iglesia que es pastoreada y liderada por hombres que toman en serio la palabra de Dios, meditar en ella y obedecerla, es una iglesia que va a ser firme, saludable y próspera en los estándares bíblicos. ¿Sí? Entonces, no tema, obedezca. No tema, ame las escrituras. No tema, medite en ellas. En la misma escritura, como dice el salmista, hace al simple sabio, hace al débil fuerte y sacia el alma. Entonces el libro de Josué tiene muchas enseñanzas para nosotros. Ahora el siguiente libro de los profetas menores sería el libro de Jueces. Más o menos se entiende que él fue escrito en la época del año 1000, eso ya es la época del comienzo de la monarquía, para los tiempos de Samuel, David y Saúl. Su nombre se recibe especialmente de un término que se encuentra en el libro que es chopetín o jueces, que eran los hombres que Dios levantaba para juzgar la nación. Parece ser, según la tradición judía, especialmente lo que nos dice el Talmud, que era una tradición rabínica judía, que el escritor de Jueces es Samuel, el mismo que posiblemente hizo de alguna manera algunas correcciones en algunos libros anteriores a él, especialmente Samuel y Ruth. Ahora, el propósito del libro de Jueces es mostrarnos la historia de Israel desde el comienzo del establecimiento de la nación en la tierra prometida hasta la época de Samuel y el comienzo de la monarquía. Entonces, si nosotros hiciéramos como una línea de tiempo así un poco corta, tenemos aquí la creación, digamos acá creación, tenemos acá digamos el diluvio, tenemos acá el llamamiento de los padres a Abraham, tenemos acá Israel en Egipto, tenemos acá ellos saliendo de Egipto y llegando a la tierra prometida.
Y acá podríamos tener el comienzo de la monarquía, el comienzo de el establecimiento de los reyes en Israel. Entonces el libro de Jueces, ¿qué nos narra? Este periodo, el periodo entre la conquista de la tierra prometida y los 300 o 400 años hasta la monarquía. Periodo de Samuel, periodo de David y periodo de Saúl, ¿sí? Entonces el libro de Jueces se entiende que es un libro profético porque probablemente lo escribió Samuel. Los judíos entendían que era Samuel, como Samuel fue profeta de Dios, entonces ellos lo incluyen entre los libros proféticos. Ahora, la distribución del libro. Tenemos del capítulo 1 al capítulo 2 la desobediencia de Israel a Dios. Israel abandona la ley de Dios. Israel apostata, las generaciones no conocían a Dios. Después vemos la disciplina del Señor del capítulo 3 al capítulo 16. Una disciplina que va entre el castigo por medio de los enemigos y hombres que Dios levanta llamados jueces para restaurar la crisis que está viviendo la nación. Entre esos jueces tenemos a Otoniel, a Gedeón, a Abimelech, a Jefté, a Sansón, algunos muy conocidos, ¿no? Entonces en esa época se nos narran que estos jueces fueron usados por Dios para ayudar a su nación y que su nación no fuera exterminada de sus enemigos. Y ellos también gobernaban la nación, por eso eran llamados jueces. Y tenemos unos pequeños apéndices al final del libro, donde nos habla unos capítulos que son un poco confusos. Confusión religiosa, inmoralidad y una guerra entre las tribus. El que ha leído el libro de Jueces, ¿quién ha leído el libro de Jueces? Conoce la historia, ¿no? Entonces, ahora, bueno, ¿qué podemos aprender del libro de Jueces? Jueces es un libro oscuro. Yo digo que entre los libros de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, tenemos algunos que son bien oscuros. ¿Por qué son bien oscuros? Porque narran unos episodios bien oscuros de la nación, unos episodios de oscuridad espiritual, de apostasía y de crisis. Por ejemplo, ahí en el capítulo 2, Jueces 2, miren lo que dice el libro. Que también eso nos da un preámbulo para estudiar el libro de Jueces. Jueces capítulo 2, verso 10, dice que después de la muerte de Josué, fue reunida murieron todos los ancianos que estaban con Josué. Y dice ahí en el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces uno de los grandes temas del libro de Jueces es lo que puede llegar a ser una nación, o lo que podía llegar a ser el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no conocía a Dios, ni los grandes hechos de Dios, ¿sí? Usted va a notar que el tono, la melodía del libro de Jueces es cada uno hacía lo que bien le pare. Sí. O sea, de alguna manera, si usted viene viendo los libros anteriores, Dios había establecido la ley, su voluntad, sus mandamientos, sus principios, y llega una generación que no conoce a Dios, ni conoce las grandes obras que Dios había hecho con Josué y con Moisés, y por ende se entrega a la apostasía. Eso es una gran lección. Cuando usted lea el libro de Jueces, usted piense lo que puede llegar a ser un pueblo que se olvida de Dios y las grandes obras de Dios. Ahora, el que estudia, y seguramente ustedes van a tener materias donde estudien historia de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que es el mismo pecado que cometió Israel en esos tiempos, es el que ha cometido el cristianismo en muchos siglos. Hay siglos, hermanos, que decir y hablar de la iglesia cristiana es una cosa escandalosa, como el periodo de Jueces, porque hubieron generaciones aún en el cristianismo que siendo cristianos no conocían a Dios ni los grandes hechos de Dios. ¿Usted quiere ver eso así plasmado claramente? Mire el catolicismo romano. El catolicismo romano es la perversión, deformación y apostasía de una iglesia que dice ser la heredera de Cristo, pero no conoce ni a Cristo ni a su evangelio. ¿Sí?
Ahora, no piense que solo ha sucedido con los católicos romanos. Mire la iglesia reformada en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Iglesias de tradición reformadas como la metodista, la presbiteriana, hoy oficializando matrimonios homosexuales. El pueblo que no conoce a Dios y los hechos de Dios tiende a repetir la historia de Israel en la época de los jueces. Nosotros necesitamos conocer a Dios, hermano. Nosotros necesitamos conocer qué hizo Dios, cuáles son las obras de Dios, verdaderamente y profundamente. Yo pienso que el mayor pecado, bueno, no el mayor, pero uno de los grandes pecados que tienen los pastores de nuestros días es que no conocen la historia de la iglesia. Ese es un pecado tan serio y tan grave, hermano, porque cuando usted no conoce lo que pasó, generalmente usted tiende a repetirlo. Es un dicho, una frase, pero eso es tan cierto. Eso es tan cierto. Es triste discutir con una persona que dice que predica el evangelio y cuando usted lo escucha predicar el evangelio, él retrocedió por lo menos 6 siglos. Y uno le dice, pero usted no escuchó lo que enseñó Martín Lutero en la Reforma, que la salvación es única y exclusivamente por la fe. ¿Cómo añadirle obras? Está volviendo 6 siglos atrás. ¿Sí? Guardar sábado, guardar días, circuncidarse, cumplir ritos, bautizarse. Cristianos que piensan que el bautismo salva. Volvieron 5 siglos atrás, hermano. ¿Por qué? Porque no conocen la historia de la iglesia. Y es que a veces no conocer la historia es no conocer el testimonio que Dios ha dado. Pablo habla así, que nosotros de alguna manera corremos una carrera. Y es una carrera, ¿usted ha visto esas carreras de relevos? Que usted para poder tiene que primero esperar que le entreguen el testimonio. Porque si usted arranca a correr sin el testimonio, por un lado va a ser ¿qué? Descalificado. Y segundo, no va a cumplir la razón, porque es un equipo que está llevando el testimonio. Eso se llama testimonio. Y nosotros tenemos un testimonio que no surgió con nosotros, hermano. Nosotros tenemos un testimonio que Dios le dio a los apóstoles y que ha sido transmitido de generación en generación. ¿Sí? Y a veces nosotros no sabemos sobre los hombros de quienes estamos, ni conocemos al Dios que predicaba Pablo o Pedro, o el Dios que predicaba Orígenes, Tertuliano, Agustín, o el Dios de John Wycliffe, de John Knox, de Martín Lutero, o el Dios de John Wesley, de Spurgeon. No sabemos quién es Martin Lloyd-Jones, no sabemos quién es John Stott. No sabemos cuáles son los grandes predicadores de la historia de la iglesia. Tal vez solo conocemos a Cash Luna. Con sus herejías. ¿Sí? Con sus payasadas. Si usted quiere conocer hombres de Dios, usted tiene que conocer la historia de la iglesia, hermano. Usted tiene que escuchar buenos predicadores. Usted tiene que leer los libros cristianos. Porque el pueblo que no conoce su herencia cae en esto. Nosotros tenemos una generación de cristianos que no conoce a Dios ni conoce las grandes obras que Dios ha hecho, hermano. ¿Sí? Y eso es triste. Por eso cada uno hoy en día hace lo que se le da la gana. Pastorean la iglesia como quieren, predican lo que quieren, abusan de los cristianos. Entonces nosotros necesitamos volver, hermano, a las raíces históricas del conocimiento de Dios y los grandes hechos de Dios. Y eso es una de las grandes lecciones que tenemos en el libro de Jueces. Ahora, dice ahí el libro de Jueces que nos muestra, cada uno hacía lo que le parecía, no había unidad en el pueblo, todas las tribus eran divididas, había guerra entre ellos y los enemigos prevalecían. Eso es una señal. Yo pienso que el libro de Jueces tiene un mensaje muy elocuente para nuestros días. División entre los cristianos. Nuestros enemigos nos vencen, nos vence el pecado, nos vence el mundo, nos vencen las herejías, nos vencen los divorcios, nos vence la inmoralidad, nos vencen tantas crisis, hermano, que no debería tener la iglesia como un pueblo que es santo. Pero ¿por qué tenemos tanta derrota? Porque no conocemos a Dios ni las cosas que Dios ha hecho.
Ahora, la esperanza es que en medio de esos días, Dios levantó personas en una época tan difícil, ¿sí? Y es muy interesante porque los jueces son eso. Los jueces son hombres que Dios levanta en medio de una época de crisis y los usa particularmente para obras específicas. Si usted lee la historia de Sansón, si usted lee la historia de Jefté, si usted lee la historia de, tantos jueces que hay en el libro, usted se da cuenta que eran hombres incrédulos, comunes, simples. Pero a veces en una época de crisis Dios usa cualquier cosa, cualquier hombre. Tenemos a Débora, ¿sí? Entonces en una época de crisis es la gran oportunidad para que Dios haga algo con alguno. ¿Sí? En una época de donde hay tantos problemas, a veces Dios puede levantar al vil, al pobre, al menospreciado y usarlo para su gloria. Hay un testimonio muy interesante que es el testimonio de D.L. Moody. ¿Quién ha escuchado hablar de D.L. Moody? D.L. Moody es uno de los grandes evangelistas de Estados Unidos. Él trajo un avivamiento a la nación. Miles de personas se convirtieron por su ministerio. Él dejó unos institutos, los institutos Moody, universidades para preparar obreros que mandaron misioneros a casi todo el mundo. Y Moody era un vendedor de zapatos. Y dice que una vez él estaba hablando con su amigo Henry Barley. Henry Barley le dijo: usted, Moody, no sabe lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado para él. Dice que esa frase de Henry no lo dejó dormir. Nosotros todavía no sabemos lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado. Nosotros. Entonces llega un momento que él dice: bueno, pero yo puedo ser ese hombre totalmente consagrado. Y Moody se dedica al Señor. Y él comienza un ministerio con niños, escuela dominical. Comienza a predicar en la escuela dominical. Él llega a la escuela y dice: yo quiero ser profesor de niños. Le dice: usted, si quiere ser profesor de niños, aquí hay 20 niños, pero hay 10 maestros. Entonces, si usted quiere ser profesor de niños, usted tiene que traer los niños. Entonces Moody, él va y comienza a buscar en las calles creo que era de Chicago, y comienza a traer niños de la calle. El siguiente domingo tenía 40 niños. Al siguiente domingo tenía 200 niños. Al siguiente domingo tenía grupos de niños de 1000, 2000 niños. Y comienza a predicar el evangelio y Dios comienza a usarlo para salvar muchas personas. Comenzó predicándole a niños. Bueno, él trajo un avivamiento tremendo. Era un zapatero, vendedor de zapatos. O podríamos hablar de él también, el conocido padre de las misiones, William Carey. William Carey era un zapatero de Inglaterra. Y él, cuando comenzó a darse cuenta, porque él tenía un mapa que le regalaron y él puso ahí en su zapatería todos los países que todavía no tenían el evangelio. Él comienza a ver la India como era de grande y no tenía el evangelio. Y siendo un zapatero, él comienza a estudiar idiomas y comienza a orar. Comienza a hablar con las misiones que él tenía en cargo de ir a predicar el evangelio, y su misión propia bautista se lo prohibió. Pero él no se rindió, él comenzó a orar, y contra las situaciones y aún en oposición a su esposa, él viaja a la India a predicar. Resumen, con oposición de su esposa, él viaja a la India. 30 años después, William Carey hace una obra tremenda en la India. Traduce la Biblia a más de 20 idiomas que no tenían alfabeto, y es usado por el Señor para llevar el evangelio y abrir las puertas en toda la región, y llega a ser el padre inspirador de miles de misioneros que después llevan el evangelio. Un zapatero, hermanos. En tiempos difíciles Dios puede usar lo que nosotros. Entonces, en épocas donde vemos tiempos como los jueces, el libro de Jueces también es una esperanza de que Dios pueda aparecérsenos a nosotros y usarnos en tiempos así para hacer diferencia en un tiempo de crisis y de apostasía. William Carey. En internet está la película de él, es muy buena, se la pueden ver. La película no cuenta toda la historia de él. También, si usted quiere leer la historia de D.L. Moody, nosotros en la primera revista, la que yo estuve acá, la que vendimos acá un día, la del Evangelio, la rosadita, ahí está el resumen de la biografía de D.L. Moody. Si usted quiere leer un buen libro de biografías, léase el libro Grandes Hombres de Dios de Orlando Boyer. Un buen libro, trae resumida la historia de muchos de los grandes misioneros y grandes hombres que Dios ha usado. Un buen resumen, es corto, y usted va a enriquecer y inspirar su alma.
Listo, entonces ahora con el tercer libro, que sería el libro de Samuel. Acuérdese que primera, ustedes me perdonarán que voy rápido, pero es que es cuestión de tiempo también, ¿no? Primera y segunda de Samuel es encontrado solo como un libro, que sería Samuel. Ahora, ese libro fue escrito por Samuel y posteriormente los otros hechos son añadidos por Gad y Natán. Todos ellos eran profetas, por eso está incluido entre los profetas anteriores. El libro comprende la historia de Israel desde el año 1100 hasta el año 722 antes de la era cristiana. Se llama Primera de Samuel porque el personaje que introduce la monarquía en Israel es Samuel, ¿no? Entonces de ahí comenzamos otro periodo. Si llegamos acá, desde la tierra prometida hasta la monarquía, el libro de Primera de Samuel incluye la monarquía de los dos primeros reyes, que es David, Saúl y David. Esas son las historias que el libro nos cuenta. Ahora, el libro está dividido así. Primera de Samuel, capítulo 1 al 7, es el fracaso del sacerdocio de los hijos de Leví y el establecimiento del ministerio de Samuel. ¿Sí? ¿Conocen la historia? Ahora, capítulo 8 al 15, el fracaso del rey Saúl. Saúl es llamado, pero él fracasa en su reinado. Después nos habla los siguientes capítulos del Primera de Samuel, 16 al 31, el entrenamiento de David. ¿Sí? Y mientras Saúl está fracasando, David está siendo entrenado. Y Segunda de Samuel principalmente nos habla del reinado de David, con todo lo glorioso que fue el reinado de David. Esa época es conocida en la historia de Israel como la era dorada. Expansión, fortalecimiento y crecimiento de la nación de Israel. Ahora, si usted mira esos dos libros, hay una cosa que nosotros aprendemos ahí. Fuera de lo que ya venimos hablando, sigue el progreso de la historia de la nación, se amplían las promesas, porque cuando viene David, hay una gran cantidad de promesas que se refieren ya ahora a David y al hijo de David. Porque David ya ahora comienza a establecer la monarquía verdadera en Israel y el Mesías sería un hijo de David. Ahí comienzan a ampliarse las promesas que ya se le daba a Abraham, que se le han dado a la nación de Israel. Se establece el culto ya, no el culto que se venía haciendo a través del tabernáculo, sino en esta época ya se edifica el templo, se establece todo el culto en el templo y sigue avanzando el desarrollo histórico de la nación. Ahora, pero ¿qué va a ver usted en los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel? Esto es bien importante, hermano. ¿Saben por qué? Porque la iglesia también ahora es llamada ¿qué? Un reino. Y así como los libros de Levítico nos hablan bastante a nosotros porque también somos sacerdotes, cuando la Biblia dice que nosotros somos reyes, aquí se introduce la monarquía. O sea que usted va a aprender mucho de estos libros si usted los lee de una manera que usted pueda aprender como rey o como participante del reino de Cristo ahora en su fe. Entonces, alguien decía comentando estos libros que la pregunta realmente en este libro es si nos vamos a someter a Dios o no. Porque mire lo tremendo, Saúl fue un hombre escogido, pedido por el pueblo pero escogido por Dios en últimas. Era un hombre que no merecía estar ahí, pero Dios lo puso ahí. Era un hombre que su familia no era una familia prestigiosa, pero Dios le dio la posibilidad de ser rey. Ahora, Saúl en sus primeras pruebas, él fracasó. ¿Y por qué fracasó? Una sola palabra nos puede definir el fracaso de Saúl. Desobediencia. Y usted va a darse cuenta que nadie puede reinar en nombre de Dios si no se somete a Dios. ¿Sí? Nadie puede decir que es siervo de Dios si no obedece a Dios. Por eso Jesús decía un día, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Ahora, claro, Saúl gobernó 40 años sin Dios. ¿Sí? Porque ellos reinaron, y ustedes se van a dar cuenta por los otros libros que vamos a leer, que hubo reyes que reinaron sin Dios. Y así mismo nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana siendo cristianos sin Dios.
Saúl mata todo. ¿Recuerdan la historia? Ve y mata todo. Y Saúl perdona lo mejor de Amalek y perdona al rey. Entonces, mire lo que el Señor le dice a Saúl. Vamos a leerlo porque eso nos enseña bastante, hermano. Yo pienso que 1 Samuel 15:22. Yo pienso que una de las lecturas que a mí el año que pasó, de los libros que más me impactó, fue haber leído Reyes y Crónicas. Hacía harto no me sentía así de redarguido por un libro como lo hizo esos libros. Entonces, mira lo que dice 1 Samuel 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, mira lo que le dice Samuel a Saúl, se complace tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hermanos, usted puede decir, no, pero es que yo estoy, alguien dice, no hermano, pero es que yo estoy obedeciendo en todo, en esto sí no. Este punto todavía, es como el cristiano que, por ejemplo, la jovencita que se enamora del incrédulo, uno dice, no, mire, eso es yugo desigual. No, hermano, yo estoy congregándome, yo estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy asistiendo a la iglesia, pero esto, hermano, hay algo que nosotros debemos saber, Dios no espera una obediencia media de nosotros. En la escritura Dios dice así, o todo o nada. Preferible que seas frío y no tibio. Saúl representa a ese cristiano que obedece hasta donde le conviene. Porque hay otras partes que le convienen más no obedecer. ¿Sí? Y eso que nos muestra que en nuestra vida y en nuestro servicio, en nuestro ministerio, va a haber momentos donde Dios nos llama a una obediencia plena. Y la desobediencia en algunos puntos de nuestro camino puede ser fatal. Eso puede ser un punto determinante. Por ejemplo, en el caso de una muchachita, se mete con un incrédulo, se casa y ella puede seguir siendo cristiana. Pero su vida cristiana es antes, no de Cristo, sino antes de casarse con el anticristo y después de casarse con el anticristo. Su vida cristiana nunca va a ser igual. Porque una mala decisión, una desobediencia a Dios en algún punto puede ser una crisis generalizada toda la vida. Terrible, ¿no? ¿Y por qué? Porque entra más privilegios, más responsabilidades. ¿Sí? Persona que recibe más privilegios, recibe más responsabilidad. ¿Y Dios qué le gusta? Que cantemos, que alabemos, eso es parte. Pero lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Ahí dice el pasaje, ¿no? Dice, ¿qué versículo estamos? 22. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y mire lo que le está diciendo el Señor a Saúl. O sea que cuando una persona escucha la palabra y se revela la palabra, ese pecado de rebelarse contra la palabra es como adivinación. Es algo tremendo, porque cuando usted escucha la palabra de Dios, usted dice, no, esa parte no. Esa parte no me gusta, ¿sabes? Eso de perdonar al que me ofende, eso de amar a mis enemigos, eso de no, esa parte sí no. Lo otro sí, pero esa parte no. Entonces, ¿qué usted está haciendo cuando usted dice no? Usted se está rebelando. Primero que todo, eso ya es rebelión a lo que Dios ha dicho, porque Dios ha dicho así es, y usted dice no, entonces usted ya se está rebelando. Pero dice Samuel que eso es como si usted consultara espíritus. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo y eso lo dice Pablo más adelante, cuando yo me revelo a la verdad y me obstino en mi propia voluntad, generalmente yo soy entregado a un espíritu de error. Espíritu de error. Así dice 2 Tesalonicenses, ¿no? Los que rechazan la verdad van a caer bajo el poder espiritual del anticristo. Así lo está diciendo Pablo. Entonces, cuando un cristiano rechaza la verdad, no solo es como si él se desvinculara de Dios y su autoridad y se expone a que en su orgullo caiga preso de cosas espirituales terribles. Saúl terminó consultando brujos, hermano.
Entonces tal vez un cristiano que no se somete a la palabra de Dios termina yendo a la iglesia ministerial a que le profeticen. Sí, sí, porque a veces no es suficiente la palabra de Dios, entonces nos abrimos a otras fuentes de revelación. Eso es muy serio, hermanos. Saúl termina mal porque él no obedece la palabra, entonces cae bajo engaños espirituales. Ahorita, preguntas al final, me dijeron. Y lo otro dice, y como idolatría e ídolos, la obstinación. O sea, cuando una persona dice, no, yo no quiero dejar esto porque yo amo a ese novio incrédulo, él se va a convertir algún día, él no sé qué. Entonces, él pasa de adorar al Dios verdadero a comenzar a poner ese deseo como un Dios, como un ídolo. O sea, tremendo lo que es la desobediencia, ¿no? Es un camino rumbo a la muerte espiritual o al fracaso, como le pasó a Saúl. Yo he tenido enseñanzas de 1 Samuel que uno dice, de verdad, el caso de Saúl es muy, muy impactante. Tantos privilegios más, tanta necedad. Y otra de las enseñanzas que nos muestra 1 y 2 de Samuel, con David especialmente, es que el éxito espiritual está ligado al carácter. Usted va a ver que Dios llama a David, pero a diferencia de Saúl, ¿qué hace Dios con David? Lo trabaja, lo quebranta, lo aflige, lo pasa por una cantidad de cosas para que David sea ¿qué? Un hombre conforme a su corazón. Un hombre humilde, un hombre manso, un hombre obediente, un hombre sujeto a Dios, un hombre con temor, ¿sí? Entonces uno va a ver que gran parte del éxito que tenga una persona en su vida cristiana, en su vida familiar, en su vida ministerial, depende del carácter. Si una persona llega a un ministerio como Saúl llegó a ser rey sin carácter formado, ese ministerio va a ser su propia destrucción. ¿Cuántos de ustedes no han visto tal vez en nuestros días pastores arrogantes, pastores avaros, pastores que se enseñorean de la grey, pastores que maltratan a las ovejas, pastores que tratan déspotamente al pueblo de Dios? Hombres sin carácter, hombres sin quebrantamiento. Entonces cuando llegue el momento de la prueba, eso mismo va a ser una contraherida que muchos se van a tener que llevar. Entonces el libro de 1 y 2 de Samuel nos muestra el éxito de David, el fruto del ministerio, también el pecado. Dios no oculta el pecado de sus siervos. Pero entonces ese libro y esos libros nos enseñan, además de lo que venimos diciendo, grandes lecciones para nuestra vida. Por ejemplo, yo en estos días hablaba con un hombre que me decía, después de leer la historia de David y Betsabé, hermano, yo sé que el adulterio es serio y tiene consecuencias serias. Porque David adulteró, mató al hombre, ¿y qué pasó? El propio hijo trató de matarlo. Entre hijos se mataron y un hijo de David violó a una hija de David. De las consecuencias del pecado. Y de ahí en adelante no se apartó la espada de la casa de David. Los privilegios llevan ¿qué? Responsabilidades. Entre más hemos recibido, más se nos pedirá. O sea que si usted está diciendo, Señor, gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Y es una bendición aprender, no piense que es malo, es una bendición. Pero también es una responsabilidad, porque la Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Entonces esos libros tienen una enseñanza muy preciosa, además de lo que ya venimos diciendo, ¿no? El desarrollo profético, histórico, acerca de la revelación de Cristo. Y el último libro que estudiaríamos hoy de los profetas anteriores es el libro de Reyes, que en nuestras Biblias se encuentra como 1 y 2, pero que en realidad es un solo tomo. Este libro fue escrito probablemente, la tradición judía nos dice que fue escrito por Jeremías. Jeremías escribe este libro, escribe el libro que lleva su nombre y escribe Lamentaciones.
En algunas Biblias la Septuaginta ponía primera y segunda de Reyes como tercera y cuarta de Samuel, porque usted va a ver la continuidad de lo que se está narrando en primera y segunda de Samuel. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como primera y segunda de Reyes. Ahora, este libro ¿qué nos narra? Nos narra la monarquía hasta el exilio. Nos muestra el pecado de Salomón, la división de la nación en dos reinos, ¿sí? El reino del sur y el reino del norte. Las tribus del norte, las 10 y las 2 del sur. Y nos muestra el relato de los reyes que reinaron en ambas monarquías. Los reyes del norte todos fueron perversos. De ahí sale Acab, Jezabel y todos sus hijos que se comportaron como reyes paganos. Los reyes del sur tenemos 8 reyes que fueron reyes medio prudentes. Algunos fueron hombres de Dios que vivieron como David. Pero ambas tribus o ambos reinos fueron llevados cautivos. Primero las tribus del norte por su pecado y después las tribus del sur. Entonces las grandes lecciones, como venimos diciendo en los otros libros, es lo que hacemos, cosechamos. Este libro de Reyes de alguna manera es la visión práctica de los que cumplieron la ley y los que la desobedecieron. Cuando las desobedecían se venían todas las maldiciones. Cuando obedecían venían todas las bendiciones. En una sola palabra se resumen a veces la vida de hombres. Este hizo lo malo ante los ojos de él. O el otro hizo lo bueno. O uno hizo lo malo pero no fue perfecto en todos sus caminos. Pero como les decía, cuando usted comience a leer esas historias, mírese al espejo. Yo me ponía a pensar, si se escribiera una frase, un versículo de mi vida, ¿qué se diría? Este hizo lo malo o este hizo lo recto delante de Jehová. El Señor resume 80 años de vida de un rey, o 40, o 30, o 20, o 8 en un solo versículo. Son libros que hablan mucho y nos enseñan bastante el relacionamiento de Dios con su pueblo, las consecuencias de la fidelidad y también las consecuencias de la rebelión.